Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos el fin del dominio español. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. Vamos allá. Su título es El fin del dominio español, los incidentes tabasqueños. Fue escrito por el mexicano Enrique Canuda Sandoval, licenciado en Sociología por la UNAM y doctor en Historia por la Sorbona de París. Fue publicado por primera vez en el año 2000 en México por la editorial B2 Ediciones y Publicidad. Como algo curioso es que el autor suele publicarse sus obras sin depender de editoriales externas. Tiene un total de 267 páginas. El libro está dividido en 7 capítulos que los iremos abordando cada uno con la información que podrán encontrar en ellos. El sexto tiene además 5 subcapítulos y un apartado extra. Aclaro desde ahora que es un libro rico en información, por eso me vi en la necesidad de dejar largas secciones fuera del video para no hacerlo extremadamente largo. Logré detectar dos objetivos principales del autor al hacer esta obra. El primero es explicar las causas de la decadencia de España como potencia imperial, y el segundo es qué ocurría en la provincia de Tabasco en los momentos en que se estaba gestando la independencia de la Nueva España. ¿Cómo logró esto? De la siguiente manera. Libro de historia que se respete inicia dando un contexto de lo que acontecía en el periodo en que realiza su estudio. Sin este se corre el riesgo de que el lector se pierda si no es conocedor del tema. Primero nos introduce a la coyuntura de lo que acontecía en el siglo XVIII en Europa. Esto para contextualizarnos con las principales corrientes ideológicas y los acontecimientos que sacudieron al continente. Nos topamos con una iglesia católica que va perdiendo poco a poco su dominio sobre todos los ámbitos de la vida social, siendo enfrascada solamente a su labor espiritual. A esto se le suma el crecimiento del protestantismo en los países del norte de Europa. En la geopolítica mundial, España simplemente no pudo competir contra sus rivales Inglaterra y Francia. La primera tuvo la hegemonía industrial y la segunda la científica y cultural. España se durmió en sus laureles y con ella todas sus colonias en América y Asia. Desde finales del siglo XVI se empezó a ver esta decadencia, mostrándose incapaz de defender de manera efectiva sus vastas posesiones. Para finales del siglo XVIII, las potencias europeas se percataron de que mantener grandes imperios podía ser muy costoso si no se administraban bien. Francia fracasó en crear un imperio en América, quedando en la bancarrota por sus intervenciones en la independencia norteamericana y la Guerra de los 7 Años. España se estaba viendo en serios aprietos para mantener un imperio anquilosado. En el caso de Inglaterra, supo sortear mejor todas estas dificultades. En el segundo capítulo se centra en explicar cuál era el territorio, población y sociedad que existía en la provincia de Tabasco. Aquí se remonta hasta finales de la época prehispánica, mostrando la amplia división que podemos apreciar en este mapa de la propia obra. En él observamos a un gran número de cacicazgos mayas en el sureste mesoamericano. Después de esto, delimita el espacio de la provincia de Tabasco. El límite oficial no es muy diferente del actual. Las principales diferencias es que la región de los Agualulcos pertenecía a la provincia de Acayucan. Tabasco reclamaba dentro de su esfera de influencia, además de los ya mencionados, el territorio de Palenque, Catazajá, Pichucalco, Palizada y toda la laguna de Términos. Nunca le hicieron caso. En cuanto a la sociedad, es claro que existían castas. Lo interesante es que Tabasco contó con una población de pardos considerables. Los pardos eran descendientes de esclavos africanos. Estos, junto con los indígenas, eran la mayoría de la población y también los más pobres. En el tercer capítulo explica la coyuntura novohispana. Nos deja en claro qué acontecía en la Nueva España mientras se daban estos acontecimientos en Europa con retardo. ¿Retardo? Sí. En aquel tiempo las noticias tardaban mínimo 3 meses en llegar a estos lares por la travesía transatlántica que se debía hacer. Si corrías la suerte de llegar sano y salvo al continente, te esperaba un viaje peligroso y cansado hasta la capital, donde el virrey te recibiría.
De ahí otros 3 meses mínimo para llegar a España con la respuesta. Para realizar cualquier acción debías tener la autorización del virrey, intendente o el rey de España según la magnitud del asunto. Mientras tu mensaje y contestación viajaban tenías que esperar o arriesgarte a hacer cosas que luego te acarrearían castigos. No es necesario que explique lo que esto significa a la hora de administrar. En el cuarto capítulo se remonta de nuevo al pasado para explicar cómo se introdujo la Iglesia Católica en los territorios del sureste, como en toda la Nueva España, a sangre y fuego. Claro que hubo excepciones, y Tabasco es ejemplo de una, con la figura de Fray Pedro Lorenzo de la Nada. No me detendré mucho en este interesante personaje porque hay un libro que habla de su labor y que más adelante tendrá su propio capítulo. De momento, diré que logró pacificar y evangelizar a la zona sur de la provincia sin derramamiento de sangre. En el quinto capítulo ya empezamos a entrar en materia. Es el capítulo más largo de toda la obra con 78 páginas. A la información que ya nos proporcionó en el segundo capítulo se le agrega la autonomía extraoficial con la que los gobernantes de la provincia solían ejercer su mandato. Y digo extraoficial porque muchas de sus tretas lo hacían a espaldas del virrey. Los gobernantes tabasqueños eran seducidos por un poder casi absoluto en su terruño que les permitía beneficiarse y abusar de su autoridad. Todos los gobernantes tabasqueños eran removidos de sus cargos cuando se pasaban de la tolerancia del virrey. A estos se les hacía juicios de residencia donde se esclarecían los actos que había perpetrado. Muchos otros murieron impunes. En el sexto toca el subtítulo del libro, es decir, a los infidentes. La infidencia era un delito muy perseguido a partir del golpe de estado de 1808 en la Ciudad de México. Se te acusaba de infidente si se tenía la sospecha o certeza de actos tuyos que mostraran desacato o rebeldía al orden colonial. Sus penas eran muy duras. En los casos donde se hubiera reincidido o que el juez considerara grave, se pagaba con la vida o el destierro. Los 5 subtemas corresponden a infidencias de distintos estratos sociales y económicos. Nos topamos primero con los comerciantes catalanes que estaban bajo sospecha por el contrabando y por su origen catalán. Pasamos a los indígenas y castas pobres. Estos eran rápidamente perseguidos y descartados como simples rumores o dichos en una fiesta donde los sentidos de sus concurrentes se veían nublados. Después toca a los clérigos tabasqueños que en su mayoría eran verdaderos déspotas que abusaban de los indígenas en todos los aspectos. Las autoridades civiles por más que quisieran no podían hacer nada por el fuero eclesiástico que gozaban. Muchos de esos abusos quedaron impunes. Posteriormente aborda a las autoridades civiles, principalmente eran peleas entre el gobernador y sus súbditos. Por último, entra con los criollos. Aquí me detengo para hablar sobre el caso emblemático de Atanasio de la Cruz, un pobre pardo. Fue apresado acusado de querer dirigir una rebelión el 22 de enero de 1816. En su juicio, delató a los autores intelectuales. Estos eran criollos de Huimanguillo. Incluso mencionó los planes de apoderarse de la Chontalpa y después marchar sobre la capital. Los demás acusados negaron todo, dejándole el peso a Atanasio. En todos los interrogatorios en Tabasco y después en Acayucan, el único que repetía casi lo mismo era Atanasio. Los demás se contradecían, quitaban o agregaban cosas. Al final se dio la resolución. Atanasio era condenado a muerte en la horca. Sus demás cómplices, al no comprobárseles nada, los dejaron libres. Atanasio pasó meses esperando su ejecución, pero fue salvado por la campana cuando en 1817 el virrey Apodaca le otorgó el indulto con la condición de que no residiera ni en la Ciudad de México, Puebla o Huimanguillo. Cierra esta parte afirmando que el mencionado Atanasio pudo haber reincidido en un ataque insurgente pirata a la isla de Términos años después, aunque no se puede comprobar del todo. El séptimo y último capítulo es el más corto de todos. Narra cómo se dio la declaración de independencia en Tabasco. El plan de Iguala fue jurado aquí en Tabasco y se repartieron copias en San Fernando de la Victoria, la actual Frontera, Macuspana, Huimanguillo, San Antonio de los Naranjos, la actual Cárdenas, entre otros lugares. El mando lo tomó José María Jiménez. Este personaje era ambicioso y codicioso. No compartía el mando con nadie y quería la gloria para él mismo. De marzo a mayo de 1821 concentraron soldados para tomar la capital. El 5 de julio se llevó a cabo este intento de tomar Villahermosa, pero no pudo retenerla. Terminó huyendo dejando a sus soldados en plena batalla. Este descalabro diezmó a los rebeldes que tuvieron que retirarse y huir. Con esto terminó el intento propio de tabasqueños para obtener su independencia. Sería hasta que Santa Anna encargó a Juan Nepomuceno Fernández Mantecón, al mando de 400 veracruzanos, el proclamar la independencia de Tabasco. Esta fue jurada el 31 de agosto de 1821 sin derramamiento de sangre.
El último gobernador español, Ángel del Toro, huyó a Campeche antes de que llegaran los iturbidistas. Con esto, Tabasco alcanzó su independencia sin disparar un solo tiro entre iturbidistas y españoles. Cierra con las notas y una bibliografía extensa donde menciona de dónde extrajo toda la información que presentó. El libro es bastante entretenido. El autor tiene esa habilidad de hacerlo interesante. La información que uno puede encontrar es muy valiosa. A esto le sumamos que posee algunos mapas que pueden ayudarte a ubicarte. Ahora bien, hay que ser honestos. Al lector puede llegar a intimidar el volumen de páginas con sus letras pequeñas. Esto dificulta que personas con problemas de visión puedan leerlo cómodamente, y aquellos sin el hábito de la lectura los repela. Hay que tomarse su tiempo para leerlo, no quieras devorártelo en una semana. Si lo logras, qué padre, pero en la lectura no hay límites ni metas, salvo las que tú misma te propongas. No sigue un orden cronológico justo. La cronología puede variar dependiendo del apartado que se examine. Por ejemplo, después de ver el subcapítulo dedicado a la incidencia de castas e indígenas en la década de 1800, retrocedemos en el tiempo hasta 30 años para hablar del conflicto entre el poder civil y el espiritual. No son cambios bruscos y sin sentido, están plenamente justificados. Ahora bien, aquí tocamos brevemente cuestiones teórico-metodológicas para no hacer tedioso el video. El autor utiliza una corriente historiográfica conocida como la historia regional. A grandes rasgos, esta consiste en examinar un lugar determinado por su propia circunstancia y análisis en un periodo específico también autodeterminable, es decir, el investigador va creando la región mientras va realizando su labor. Esta no respeta límites administrativos ni naturales. Por eso en esta obra toca a Palenque y a la Laguna de Términos, aunque en la actualidad pertenezcan a Chiapas y Campeche respectivamente. Tampoco se deja influenciar por la temporalidad oficialista, es decir, por periodos como colonia, independencia, reforma, etc. Crea su propia temporalidad a como lo describí antes. El objetivo de esta corriente teórica es enriquecer el panorama nacional, continental y mundial, explicando cómo se vivieron ciertos acontecimientos macros en espacios micros. Para la elaboración del libro consultó fuentes primarias y secundarias. Las primarias son en su totalidad el Archivo General de la Nación. Las secundarias incluyen, entre otras, la recopilación de documentos hecha por Manuel González Calzada y Manuel Mestre Gigliasa. No saben cuántas veces tuve que repetir este apellido. Otro detalle que es más de gusto personal son las notas. Estas se encuentran hasta el final y muchas veces debes interrumpir tu lectura para poder ver la referencia de donde extrajo la información. Hubiera sido más cómodo que se ubicaran al pie de página, pero esto ya es cuestión de gustos. Para cerrar esta sección sí comentaré algo que me parece triste. Es extremadamente difícil conseguir un ejemplar físico de esta obra. El tiraje fue reducido a solo 1000 ejemplares. Lo busqué en librerías, bibliotecas en línea y físicas y a través de intermediarios sin éxito alguno. Fue gracias al apoyo de un profesor que pude contactar directamente con el Dr. Canudas. Aunque no tengo el gusto de conocerlo en persona, se mostró muy amable al regalarme 2 ejemplares, cosa que agradezco muchísimo. Uno de ellos pronto va a estar disponible para consulta en la biblioteca de la UJAT. Desgraciadamente, si no eres estudiante o investigador, no podrás acceder a este ejemplar. Esto es un problema ya que priva a una gran cantidad de personas el conocer este material valioso para el conocimiento de este rincón del mundo. Sería estupendo que se realizara una nueva reimpresión para que sea más accesible. Es un libro imperdible si te interesa conocer el pasado colonial de Tabasco. De igual manera, puede serte de ayuda si quieres conocer los cambios políticos e ideológicos que se vivieron en Europa y Norteamérica a finales del siglo XVIII, así como los acontecimientos que la Nueva España tuvo que afrontar en los años previos a la independencia. Es un libro para aprender y disfrutar a su debido tiempo. Representa un reto medio por la amplia gama de temas que se abordan en él, pero vale completamente la pena. ¿Y a ti, qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.